Bienvenidos al canal Curiosidades del Mundo. Hoy vamos a explorar la gastronomía originaria de Estados Unidos. Cuando escuchamos este país, lo primero que se nos viene a la cabeza son hamburguesas y perros calientes. Pero si te dijera que ambos no tienen un origen estadounidense, sino que han sido adoptados a través de los años, bueno, iniciemos este video y aprendamos un poco más sobre qué se come en Estados Unidos. El primer platillo de Estados Unidos es la sopa de almejas de Nueva Inglaterra. Es una sopa espesa que contiene papas, cebolla, tocino y almejas a base de leche o nata. Tiene su origen en Nueva Inglaterra y se suele servir en los restaurantes los días viernes como tradición por los fieles católicos que evitan comer carne los viernes de Cuaresma. No solo se come en el noreste de Estados Unidos, sino también en otras partes del país como Manhattan, Carolina del Norte, San Francisco y los estados de Washington y Alaska con sus propias variaciones. El siguiente plato es el gumbo. El gumbo es un estofado picante con mariscos, vegetales y arroz, originario del estado de Luisiana. Su caldo se prepara con diferentes tipos de mariscos como langostas o cangrejos. También se le añaden aves como pato o pollo y salchichas. Este caldo concentrado se sirve usualmente en todas las temporadas del año, pero con mayor frecuencia en los meses fríos. ¿Te apetece este plato? ¿Ya lo has probado? Cuéntame en los comentarios. Ahora vamos con algo un poco más dulce de la zona sur de los Estados Unidos y son los biscuits o panecillos de mantequilla. Consisten en pequeños panecillos suaves a base de harina de trigo, azúcar, huevos, leche y mantequilla. Es un plato que surgió en el sur de Estados Unidos después de la Guerra de Independencia, debido a la escasez de alimentos y la necesidad de preparar desayunos rápidos y con grasa. Actualmente se sirven como aperitivos o acompañantes de las comidas. El siguiente plato es el buffalo wings o alitas de pollo. Es una receta que consiste en alitas fritas que se bañan en salsa picante, mantequilla y algunas especias. Se suele servir acompañada de bastones de zanahoria o apio y aderezo de queso azul. Su ciudad de origen es Buffalo, Nueva York, y de allí deriva su nombre. Usualmente las alitas de pollo son un plato obligatorio en reuniones con amigos para ver partidos de fútbol americano o cualquier otro deporte. Los estadounidenses son realmente fanáticos de esta comida. Pero la comida americana no se basa únicamente en comidas rápidas y frituras. Ahora hablaremos de la ensalada Cobb. Esta ensalada nació en uno de los restaurantes más prestigiosos de Hollywood y fue inventada por Robert Cobb. Se caracteriza por servirse en un plato redondo donde los ingredientes no se mezclan sino que se distribuyen en tiras comenzando por la base de lechuga, tomate, panceta, pechuga de pollo, huevo duro, aguacate y queso Roquefort. Ahora se ha vuelto un ícono de Estados Unidos y se sigue sirviendo en restaurantes a lo largo del país. Pero realiza una pausa y dale like al video si te está gustando la información y suscríbete al canal para más contenido de curiosidades del mundo. Algo que solo te toma unos segundos es muy valioso para el canal. Seguimos con el sándwich. El sándwich propiamente no nació en Estados Unidos, pero sí existen variaciones de sus rellenos que son originarios de este país. Entre ellos encontramos el Philly cheesesteak, un sándwich americano en forma de submarino originario de Filadelfia, Pensilvania, que se prepara con carne de res cortada en tiras con queso cheddar fundido. En los años 30, Pat Olivieri junto a su hermano comenzó a prepararlo y venderlo como comida callejera en el mercado italiano de la ciudad. Gracias a la gran aceptación de sus clientes, más adelante abrieron un restaurante que actualmente se llama Pax King Steaks y lo dirige el nieto de su fundador. Siguiendo la línea de los sándwiches, encontramos el lobster roll o rollo de langosta. Esta receta es originaria del estado de Maine, ubicado en la costa este, y es básicamente un pan relleno de carne de langosta hervida mezclada con mayonesa, cebollín, sal y pimienta. Se suele servir con papas fritas y salsa de tomate. Una pequeña firma de mariscos puso en su carta este sándwich donde simplemente sustituyeron la salchicha del perro caliente
por carne de langosta y fue un gran éxito entre sus comensales. Actualmente es uno de los platos más emblemáticos del país y súper apetecido por los norteamericanos. Otro de los elementos infaltables en la gastronomía de Estados Unidos es el famoso Reuben Sandwich. Se prepara con pan de centeno relleno de ternera en salmuera, queso suizo, chucrut y una mezcla de mayonesa, salsa de tomate, rábanos y pimiento. Su origen se encuentra en Estados Unidos, pero hay varias versiones. Unos dicen que fue inventado en New York en el restaurante Reuben de Manhattan, mientras que hay otra teoría que dice que fue creado para pagar una apuesta en los años 20 en Omaha, Nebraska por Reuben Kulafkovsky. Sin embargo, sea cual sea su verdadero origen, no hay duda que esta combinación es completamente jugosa y deliciosa. Por otro lado, tenemos las costillas de cerdo en salsa barbacoa. Es una de las comidas más populares en Estados Unidos e incluso cada región tiene su propia versión, siendo las más famosas la de San Luis, Memphis, Kansas City y Texas. Y aunque su origen viene de los españoles que le llamaban barbacoa al tipo de cocción por varias horas, preparar costillas en Estados Unidos es prácticamente un pasatiempo nacional. Incluso existen concursos a lo largo del país donde se compiten por el título de las mejores costillas de Estados Unidos. Estas se preparan con vinagre, mostaza y variedad de especias que le dan un toque adictivo. Se suelen comer en cualquier hora del día para ver televisión, en salidas con los amigos o simplemente los domingos con la familia. Así que si vienes a Estados Unidos no puedes irte sin probar las famosas costillas de cerdo en salsa barbecue. Pizza Chicago Style. La pizza es un plato típico de Italia, pero en la ciudad de Chicago nació una variación llamada Pizza Chicago Style, que se caracteriza por una base de pan grueso y crujiente que se hornea en una sartén profunda con bordes altos para así agregar una cantidad generosa de salsa de tomate, quesos y demás ingredientes al gusto. Se suele comer en esta ciudad y en muchas otras del país. Una de las versiones de su invención dice que fue creada en el local 1 Chicago Grill en el año 1943, mientras que otras versiones alegan que su origen viene de un restaurante de la familia Rosati en 1926. La pizza es una de las comidas favoritas de los norteamericanos y también tenemos la pizza de pepperoni, la cual también es sumamente conocida en el país y donde el pepperoni es el protagonista. Cambiando un poco al mundo dulce, encontramos la banana split, una deliciosa receta que según la versión más fuerte nació en una fuente de soda de Pensilvania en el año 1904. Sin embargo, en Wilmington, Ohio, otra ciudad de Estados Unidos, también se acredita su invención alegando que la receta original nació en 1907 en un concurso de repostería. Este plato consiste en un banano partido a lo largo y 3 bolas de helado, una de vainilla, otra de fresa y una última de chocolate, decorada con crema batida, sirope de chocolate y fresas. La banana split es uno de los postres más populares en el país que hoy día se comercializa en todo el mundo. Así que, si no sabías que esta combinación se había inventado en Estados Unidos, déjamelo en los comentarios. Por cierto, si no te has suscrito o no le has dado like al video, este es el momento para hacerlo. Ahora pasamos al pie de manzana. Aunque esta tarta no tiene su origen en Estados Unidos, sino en Inglaterra, es un ícono de la gastronomía norteamericana, siendo parte fundamental en celebraciones importantes como el 4 de julio o el Día de Acción de Gracias. Este postre llegó a Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII a través de los colonos británicos y aunque su receta original ha variado mucho, básicamente consiste en una masa rellena de manzanas especiadas en trozo. El pie de manzana es un símbolo estadounidense, así sus orígenes no vengan de este país. Incluso existe una frase muy popular que dice, tan americano como una tarta de manzana, frase que usan cuando quieren referirse a algo típico americano. Pero damos un salto a los aros de cebolla. Esta es una receta que los norteamericanos aseguran que nació en Estados Unidos. La prueba fehacia que tienen es una publicación del New York Times en 1933 donde la mencionan por primera vez. Esta receta es un clásico en Estados Unidos y se prepara cortando rebanadas de cebolla. Estos aros deben pasarse por harina, huevo batido y por último en pan rallado.
Luego se fríen en aceite muy caliente y se sirven como aperitivo. Incluso algunas personas suelen sustituir las papas fritas por aros de cebolla. Mac and cheese o macarrones con queso. Es uno de los platos típicos que consumen las personas en Estados Unidos. Los niños son el público que más aclama este platillo y consiste en un plato de macarrones revueltos con una salsa de queso cheddar derretido. Hay leyendas que dicen que este plato fue inventado por Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, el cual en uno de sus viajes a Italia conoció la pasta macarroni y decidió añadirle queso, naciendo así uno de los platos clásicos del país. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Sándwich de mantequilla de maní y jalea. La verdad es que una lonchera típica en Estados Unidos lleva un sándwich de mantequilla de maní con mermelada o jalea. Esta variación del relleno de este país se crea en comienzos del siglo XX y es una de las comidas estudiantiles más populares de este país. Su inventora fue Julia Davis en 1901 y desde sus inicios ha sido una preparación muy común entre los jóvenes por su fácil preparación. Actualmente se sigue consumiendo en desayunos, loncheras de niños y meriendas. Ahora pasamos a la gastronomía Tex-Mex. Es un tipo de comida mexicana preparada con estilo y sabores estadounidenses. Su nombre tiene origen porque surge entre la frontera de Estados Unidos y México, específicamente en la zona de Texas. Encontramos tortillas de harina en lugar de maíz, como sería en México, frijoles y arroz y queso amarillo, maíz dulce, tacos de carne molida. Y en cuanto a los condimentos, los platos mexicanos están llenos de orégano, perejil y cilantro con un sabor característico, mientras que en el Tex-Mex es más usual encontrar comino. Galletas con chispa de chocolate. Estas galletas tienen una fama enorme a nivel mundial, incluso hay quienes la consideran las mejores galletas del mundo. Las galletas con chispas de chocolate fueron creadas por Ruth Grace, propietaria del restaurante Toll House Inn en Massachusetts en 1938. Era curiosa y quería probar una nueva receta, así que decidió agregar chispas de chocolate a la receta tradicional de galletas que todos conocemos, y fue todo un éxito, tanto que hoy estas galletas son consumidas y comercializadas a nivel mundial. Estas galletas son las preferidas de los estadounidenses y se suelen comer acompañadas de café o leche para compartir una tarde con amigos o en cualquier evento. Brownies. Los brownies son de los postres más clásicos en Estados Unidos. Este delicioso bizcocho consiste en una mezcla entre un pastel y un dulce de azúcar con chocolate. Aunque se dice que la receta original viene de un pastel de melaza que se perfeccionó y se le agregó chocolate para hacerla más gustosa, hay otra versión donde ubican su invención en el año 1896, cuando un repostero estadounidense olvidó agregar levadura a su pastel de chocolate y así nació la receta del brownie. ¿Tú qué opinas de esta historia? Jambalaya. El jambalaya es un plato típico de la gastronomía cajún, la cual corresponde a desplazados franco-canadienses que se instalaron en la zona de Luisiana y consiste en un platillo a base de arroz con pollo, jamón, langostinos y pimienta, el cual resulta bastante picante. A pesar de tener orígenes humildes, porque fue un plato que originalmente se preparaba con las sobras de la comida del día anterior, hoy día la jambalaya es un plato típico de Luisiana que se encuentra muy arraigado en la zona y lo consigues en la mayoría de los restaurantes. Perros calientes. Los perros calientes son originarios de la gastronomía alemana, ya que los alemanes trajeron al país las conocidas salchichas de carne de res o de cerdo, pero el perro caliente es una de las comidas rápidas más consumidas por los estadounidenses. El hot dog típico se prepara con salchicha, salsa de tomate y mostaza, mientras que el de Chicago se prepara con tomates, cebolla picada, chile con carne y pepinillos. A lo largo de los años se popularizó en el país y se encuentra ligado a la cultura del béisbol estadounidense. De hecho, los perros calientes son un plato tan típico en Estados Unidos que cada año se celebra en la ciudad de New York un concurso para saber quién puede comer más hot dogs en 10 minutos. El último ganador del concurso logró el récord de comerse 63 perros calientes en este tiempo.
Por último, vamos a dar un paseo por las hamburguesas. Esta comida es un plato emblemático de Estados Unidos. Como les decía al principio del video, cuando pensamos en comida de Estados Unidos, lo primero que se nos viene a la cabeza son las hamburguesas. Su nombre viene de la ciudad de Hamburgo, en Alemania, al igual que los perros calientes. A mediados del siglo XIX, cuando llegaron los inmigrantes alemanes a Estados Unidos, preparaban la tortilla o filete de carne al estilo Hamburgo, pero la hamburguesa tal y como la conocemos hoy día es una creación estadounidense, en sus famosas versiones de hamburguesa con queso que se comercializan en la mayoría de los restaurantes de Estados Unidos. Existen distintas cadenas de hamburguesas que han popularizado este tipo de comida rápida, ganando gran aceptación en todo el mundo. De hecho, Estados Unidos es, junto con China, una de las mayores consumidores de hamburguesas a nivel mundial. Llegamos al fin del video. Cuéntame, ¿conocías todos estos platillos típicos de la gastronomía de Estados Unidos? Te invito a que me apoyes dejando comentarios en el video, dando like y suscribiéndote al canal. También me gustaría que me contaras cuál fue tu plato favorito y qué otro tema te gustaría que habláramos en los siguientes videos. Déjame saber tus opiniones en los comentarios que les estaré leyendo. Me despido por hoy. Sonríe y sé feliz.